1966. A 30 kilómetros al noroeste de Saigón, el ejército más poderoso del mundo construyó una de sus mayores bases en territorio vietnamita. Miles de soldados, helicópteros, artillería, tanques, perímetros reforzados, torres de vigilancia, focos que iluminaban el perímetro de noche, inexpugnable por cualquier medida. Y cada noche, soldados dentro de esa base empezaban a morir. Siempre el mismo patrón. Llegaba la oscuridad. En algún punto del perímetro, una explosión, disparos, caos. Cuando los soldados respondían, todo había terminado. Nadie huía. Ningún rastro en la tierra, ningún cuerpo enemigo, solo americanos muertos y silencio. Cada mañana, el mismo informe en el escritorio del comandante. Atacados esta noche, el enemigo desapareció, sin contacto establecido. Así durante meses. Si crees que la historia oficial no lo cuenta todo, suscríbete, porque lo que nadie sospechaba todavía era que bajo esa base, bajo los barracones, bajo el comedor, bajo cada centímetro de tierra en el que dormían los soldados, había 250 kilómetros de túneles. Y durante los 9 años siguientes, esos túneles matarían a más americanos que cualquier batalla individual de la guerra de Vietnam. Lo que estaba ocurriendo bajo Cu Chi es una de las historias que los libros de texto deciden no contar. Para entender lo que ocurrió allí, primero hay que entender la escala de lo que se había construido. No eran trincheras, no eran refugios temporales. Era una ciudad subterránea completamente funcional, operando directamente bajo las botas de miles de soldados americanos que caminaban por encima sin saberlo. Hospitales con mesas de operaciones donde los cirujanos trabajaban a la luz de velas, realizando procedimientos en soldados heridos. Cocinas con sistemas de ventilación tan sofisticados que el humo viajaba cientos de metros en horizontal antes de salir al exterior, haciendo imposible localizar la fuente desde arriba. Fábricas de armamento donde se reciclaba munición americana capturada y se convertía en nuevas armas. Imprentas, pozos de agua potable. Dormitorios donde miles de personas vivían durante meses sin ver la luz del día. En su momento de mayor actividad, hasta 10.000 personas vivían simultáneamente bajo Cu Chi. Nacían allí, se casaban allí, morían allí. Una sociedad entera operando 9 metros por debajo de los soldados americanos que caminaban sobre ellos, y esos soldados no tenían la menor idea. Para entender cómo llegó a existir todo esto, hay que retroceder 20 años. Los túneles de Cu Chi no empezaron como operación militar, empezaron como supervivencia. En la década de 1940, los vietnamitas los excavaron como refugio de las bombas francesas. Para cuando los americanos llegaron en los años 60, llevaban 2 décadas creciendo. El suelo de Cu Chi lo hizo posible. Arcilla laterita roja, dura como cemento cuando está seca. No colapsa bajo presión. No se inunda fácilmente. No se desmorona cuando caen bombas en la superficie. Los vietnamitas no eligieron esa ubicación por accidente. Eligieron ese suelo porque la tierra misma era el material de construcción. Las herramientas eran simples, azadas de mango corto, cestas de mimbre, manos humanas, nada más. Los trabajadores excavaban de noche para evitar patrullas, transportaban la tierra en cestas y la dispersaban por los campos para que el reconocimiento aéreo no detectara montones de tierra fresca. Cada entrada estaba camuflada, escondida bajo trampillas cubiertas de hojas, hierba, termiteros. Algunas entradas estaban sumergidas en estanques. Tenías que bucear para encontrarlas. Las aperturas eran deliberadamente diminutas, 60 centímetros de ancho, lo justo para que una persona de complexión pequeña pudiera pasar. Lo suficiente para garantizar que ningún soldado americano con equipo de combate pudiera seguirla. Cuando los americanos llegaron, la red básica ya existía, pero el Viet Cong entendió inmediatamente lo que tenía enfrente. La fuerza militar más poderosa de la historia, superioridad aérea total, potencia de fuego aplastante. Combatirlos sobre el terreno era suicida. Así que bajaron bajo él. Expandieron los túneles de forma agresiva. 3 niveles. El primero a 3 metros de profundidad. Acceso rápido, suficientemente hondo para sobrevivir artillería estándar. El segundo a 6 metros, más seguro durante bombardeos intensos.
El tercero a 9 metros, diseñado para sobrevivir impactos directos de las bombas convencionales más grandes del arsenal americano. Cada nivel conectado por pozos verticales con trampillas herméticas entre ellos. Si los americanos inundaban el primer nivel, el Vietcong bajaba al segundo. Si gaseaban el segundo, bajaban al tercero. El sistema tenía respuesta para todo. Pero aquí es donde la historia da un giro que resulta difícil de procesar. El ejército americano lo intentó todo para destruir los túneles de Cu Chi. Bombas, gas, fuego, agua, perros. Nada funcionó. Y cada intento fallido le enseñó al Vietcong exactamente cómo sobrevivir el siguiente. El primer intento fue el más obvio: bombardeo. En 1965 comenzó la operación Rolling Thunder, bombarderos B-52 lanzando miles de toneladas de explosivos sobre el distrito de Cu Chi. La superficie de la tierra quedó irreconocible. Árboles arrancados, cráteres por todas partes, la selva reducida a ceniza. Los americanos miraron las fotos aéreas y vieron destrucción total. Lo que no podían ver estaba 9 metros más abajo. El nivel inferior del sistema de túneles estaba intacto. El Vietcong simplemente se había desplazado a mayor profundidad durante los bombardeos. Esperó. Y volvió a subir. Los cráteres que dejaron las bombas se convirtieron en activos. Recolectaban agua de lluvia, proporcionaban cobertura. El bombardeo que se suponía iba a destruir los túneles mejoró accidentalmente el paisaje alrededor de ellos. Segundo intento. Agente Naranja. Un defoliante químico rociado desde aviones sobre regiones enteras. Elimina la cubierta vegetal. Sin vegetación, el Vietcong no tiene dónde esconderse sobre el terreno. Bosques enteros murieron en días. Los túneles por debajo, completamente intactos. El Vietcong permanecía bajo tierra durante las operaciones de rociado y emergía a un paisaje muerto que ahora era incluso más fácil de atravesar por la noche porque no había maleza que los frenara. Tercer intento. Inundación. Ingenieros americanos bombeando agua directamente en las entradas. Simple, efectivo. Excepto que el Vietcong lo había anticipado. Entre cada sección mayor habían instalado trampillas herméticas. Cuando el agua entraba en una sección, la sellaban. La sección inundada era sacrificada. El resto de la red continuaba seca. Los ingenieros americanos bombearon miles de galones. Inundaron aproximadamente el 2% de la red total. El otro 98% siguió operando con normalidad. Y mientras esto pasaba, los comandantes americanos seguían sin entender lo que estaban combatiendo. Cuarto intento. Gas venenoso. Se dispersaba, se debilitaba. Para cuando llegaba a las secciones más profundas, apenas era suficiente para causar irritación. El Vietcong había instalado deflectores de ventilación, paneles de madera que podían cerrarse para bloquear el flujo de aire entre secciones. El gas entraba en un área, se sellaba, se disipaba. Los ingenieros que lo bombeaban no tenían forma de saber si estaba funcionando porque nada salía por el otro extremo. Quinto intento. Perros pastores alemanes entrenados especialmente para detectar entradas por el olfato. El Vietcong se enteró rápidamente. Empezaron a frotar jabón americano y pimienta alrededor de las entradas. El jabón enmascaraba el olor humano con un aroma que los perros asociaban con fuerzas amigas. La pimienta destruía su capacidad de rastrear durante horas. Los guías observaban cómo sus perros caminaban directamente sobre entradas ocultas sin reaccionar. El programa fue abandonado en silencio. Toda tecnología que la fuerza militar más poderosa del mundo pudo diseñar había sido derrotada por personas con palas, paneles de madera y pimienta. Y fue entonces cuando los americanos tomaron una decisión que nadie que la tomara olvidaría jamás. Si la tecnología no puede resolver esto, manda a un ser humano, a alguien lo suficientemente pequeño para caber por un agujero de 60 centímetros, armado con nada más que una pistola y una linterna. Y esperemos que salga. No había manual de entrenamiento para lo que vendría. Ningún protocolo, ningún precedente. Solo un agujero en el suelo. El ejército buscaba hombres con características físicas específicas, pequeños, delgados, hombros estrechos. Un soldado americano estándar con equipo de combate no cabía, así que buscaron a los más pequeños. Australianos,
puertorriqueños, americanos de complexión pequeña, hombres que bajo cualquier otra circunstancia habrían sido considerados demasiado pequeños para el combate. Aquí abajo, su tamaño era la única cualificación que importaba. Se llamaron a sí mismos ratas de túnel. Se despojaban de todo antes de entrar, sin casco, sin armadura, sin rifle. Un rifle no podía apuntarse en un túnel de ese ancho. No podía girarse si algo venía por detrás, así que lo dejaban todo arriba. Lo que se llevaban adentro: una pistola Colt 1911 con un cargador de repuesto, una linterna, a veces un cuchillo. Eso era todo. Todo el poderío del ejército de los Estados Unidos reducido a una pistola y una luz de batería. Desarrollaron sus propias reglas porque nadie por encima de ellos sabía a qué se enfrentaban. Regla 1. Moverse despacio. Cada centímetro del suelo podía ser una placa de presión. Cada pared podía tener un cable tensado a la altura de la garganta en la oscuridad. Regla 2. Usar la linterna lo menos posible. La luz viaja lejos en un túnel. Si puedes ver, te pueden ver. Regla 3. Si escuchas movimiento delante, detente. Espera. Deja que tus oídos te digan cuántos son, en qué dirección van, qué tan lejos están. Lo que encontraron dentro iba más allá de cualquier briefing que hubieran recibido. El Vietcong llevaba 20 años preparando esos túneles exactamente para esta situación. Lo primero que la mayoría de las ratas de túnel encontraban no era un soldado enemigo. Era una trampa. Estacas de bambú afiladas cubiertas de veneno o heces, enterradas en fosas poco profundas, cubiertas con capas finas de tierra. Ponías la mano para avanzar arrastrándote y atravesaba la cubierta. Las estacas perforaban la palma. Algunas fosas tenían estacas apuntando hacia arriba desde el suelo y hacia abajo desde un falso techo. Te arrastrabas hacia el espacio entre ellas sin darte cuenta. Y cuando intentabas avanzar o retroceder, ya era tarde. Luego estaban los animales. El Vietcong colocaba víboras de bambú en tarros de barro sellados con papel, enganchados a marcos de puertas. Abre la puerta y el tarro cae. El papel se rasga. La serpiente te cae encima en oscuridad total. Las ratas de túnel aprendieron a abrir cada puerta desde el lado, con el cuchillo extendido primero, palpando cables, palpando tarros, palpando cualquier cosa que no debería estar ahí. Cajas de escorpiones colgadas del techo en hilos demasiado finos para ver sin luz. Atraviesas el hilo y la caja se abre encima de tu cabeza. Y más allá de las trampas, había personas. Soldados del Vietcong que conocían esos túneles mejor que sus propios pueblos, que habían vivido en ellos durante años, que podían navegar por ellos en oscuridad total a una velocidad que parecía imposible. Los enfrentamientos ocurrían a distancias de 2 o 3 metros, a veces menos, en oscuridad total. Las ratas de túnel describían sentir aire desplazado mientras alguien pasaba a distancia de un brazo en la oscuridad sin hacer ningún sonido. Aprendieron a escuchar respiraciones que no eran las suyas. El coste psicológico fue diferente a todo lo demás en la guerra de Vietnam. Las pesadillas no eran sobre los tiroteos, eran sobre el silencio. La oscuridad, la sensación de las paredes cerrándose y el sonido de una respiración que no era la suya. El resultado final, 9 años después, miles de millones de dólares. La tecnología militar más avanzada jamás ensamblada, contra campesinos con azadas de mango corto. Los campesinos ganaron. En 1975, cuando las últimas fuerzas americanas abandonaron Vietnam, el sistema de túneles de Cu Chi seguía operativo, intacto, funcionando exactamente como había sido diseñado para funcionar. Las bombas no lo habían destruido. El gas no lo había vaciado. El agua no lo había inundado. Los perros no lo habían encontrado. Las ratas de túnel no lo habían roto. 250 kilómetros de túneles excavados a mano habían sobrevivido al poderío militar y tecnológico completo de los Estados Unidos de América. Los túneles de Cu Chi siguen ahí, exactamente donde los dejaron. Esto demostró algo que ningún general americano quería admitir. La ventaja tecnológica más aplastante de la historia no es suficiente cuando el otro bando no tiene a dónde ir.
Cuando no tienes a dónde ir, bajas, excavas, sobrevives, esperas. Porque el arma más poderosa en cualquier guerra no es la tecnología más avanzada. Es la voluntad de seguir cuando todo lo que hay sobre el suelo te ha sido arrebatado. Si esta historia te ha dejado con preguntas, en este canal hay otro video que va al mismo fondo. Las ejecuciones públicas de las guardianas de Bergen-Belsen. Mujeres que paseaban entre miles de cadáveres con el uniforme impecable. Lo que les ocurrió después está aquí cuando quieras verlo. Y si crees que hay historias como esta que merecen ser contadas, suscríbete.